capítulo 4, versículos 5 al 17. Hechos 4, 5 al 17. Cuando el hermano estuvo el miércoles dando el estudio, me reí y dije, wow, pero es increíble cómo Dios trabaja con su iglesia, porque usó el mismo texto que ya hace semanas que yo tenía para ustedes. O sea, quiere decir que Dios está confirmando que sí está trabajando con ustedes. Es una bendición y estoy contento por eso. Así que siempre ore para que los hermanos que predican, enseñan la palabra de Dios, lo hagan con sabiduría y sobre todo con el propósito de edificar a la iglesia. Ya tienen Hechos 4, 5 al 17. Bien, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué bueno es estar en tu presencia, leer, adorar, escuchar tu grandeza y tu iglesia. Qué bendición. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones para la parte central del culto, del servicio, de la adoración, que es la predicación de tu palabra. Oh Padre, no me creo en ninguna manera digno de poder traer tu palabra, Señor, pero así me lo has encomendado. Y te pido, la única cosa que pido es que tú me uses grandemente para la edificación de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, es precioso ser salvo del pecado y de la condenación. Hermanos, tenemos en nuestras manos esta salvación y darse cuenta del propósito de la vida, que la vida es estar con Dios por la eternidad. Esto trae gozo en el alma y de verdad es alegre. ¿Usted se acuerda la última vez? ¿Se acuerda cuando usted fue salvo? La alegría que había en el corazón, que había una algarabía, es como que una cadena se rompió por dentro. Es que somos libres, libres del pecado, libres de la condenación y del infierno. Y eso trae paz. Hermanos, la decisión más importante, amigo que nos visitas, que puedes hacer en tu vida es la de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Crea en Cristo, crea en Él, y usted verá cómo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque haya situaciones difíciles, usted va a dar gloria a Dios porque usted está seguro en Él. Ahora, ¿pero qué hacer con esta salvación tan grande? ¿Se acabó ahí? ¿Nos quedamos sentados simplemente?
No. Ser salvo conlleva una gran responsabilidad y es por eso que he titulado el mensaje de esta mañana, Comprometidos con Cristo. Comprometidos con Cristo. Es impresionante los testimonios, repito, como personas que son fuera de la iglesia, está viendo lo que está pasando en ella y quiere ser partícipes de esa obra tan grande. Hermanos, no nos quedemos afuera. Tú y yo estamos comprometidos con la obra de Cristo Jesús. Y para contextualizar este mensaje en esta mañana, porque comenzamos con el capítulo 4, gracias hermano, Dios te bendiga y te lo pague. Hechos es la historia de la iglesia. Es la historia de la iglesia. Y comienza con el capítulo 1, vamos a hacer algo rapidito, un resumen. Es donde comienza es cuando los hermanos están reunidos y cuando Jesús asciende a los cielos y él dice, y recibiréis poder, versículo 8 del capítulo 1, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y les encomienda la tarea principal de la gran comisión. Me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hermano, tú y yo debemos estar comprometidos con la gran comisión. Y se reunieron después en el aposento alto una cantidad de hermanos fieles orando al Señor siempre. En el capítulo 2 vino la promesa dada por Jesucristo del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y en el capítulo 3, mientras Juan y Pedro iban al templo La Hermosa, dieron sanidad en el nombre de Jesús a un cojo. Y comenzó a andar. Y fue algo maravilloso, un avivamiento grande que había en la iglesia primitiva, que es el deseo de nuestra iglesia y de todas las iglesias, tener un avivamiento para el servicio del Evangelio. Cuando veremos al capítulo 4, dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hermanos, decía que estamos comprometidos. Comprométete con la gran comisión. Comprométete con ella. Vamos a Mateo capítulo 28. Yo quiero que todos se aprendan este versículo. A mí me encanta este versículo. Apréndaselo de memoria porque lo vamos a estar repitiendo. Y es algo que usted, mi amado hermano, debe atesorar en su alma porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Y vamos a leerlo todos juntos. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Qué dice? Que lo tenga, diga amén. Y vamos a leerlo todos juntos. A ver. ¿Algún amén solamente? A ver. Amén. Vamos, todos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Léanlo. Toda potestad es dada y la tierra. Por tanto, ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Fuimos comisionados, enviados a llevar el evangelio a todo el mundo, a discipular. Y los discípulos se tomaron esto en serio, los apóstoles se tomaron en serio esto y salieron. Y comenzaron a hacer maravillas y prodigios y milagros por ellos. Comenzaron y tomaron manos a la obra. Y en el primer discurso, wow, se salvaron 3,000 personas. ¡Qué bendición! Hermanos, el evangelio funciona. Porque Dios es lo que está haciendo. Y es el negocio de Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que Dios quiere. Nuestra gran comisión. Comprométete con ella. Di yo, heme aquí. Envíame a mí. Envíame. Tenemos que ir a buscar a aquellos que necesitan salvación. Pero como dice nuestro texto base en el versículo 5 y 6, habrá oposición. Habrá oposición. Dice la palabra de Dios, vuestro
que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. A Dios no le gusta a Jesús no le gusta, perdón, al diablo no le gustan los avivamientos. No le gusta cuando se está moviendo la iglesia, no le gusta y se opone. Y una de las herramientas que usa son los gobernantes, los líderes y las religiones para detener el evangelio. Hermano, pero no importa lo que se oponga, el evangelio sigue prosperando. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios de victoria. Ellos se reunieron y pusieron a los apóstoles en medio. Quisieron evitar que el evangelio sea predicado y enseñado. La iglesia no se compromete con los gobiernos. No. Nunca. No. Las religiones paganas y las otras religiones que no conocen a Dios sí se unen con los gobiernos y la política y hacen concordatos y acuerdos. Y es la mejor manera de subyugar a los pueblos. Porque la gente son muy crédula, son muy sensibles a las cosas de Dios. Y es más fácil atrapar a gente a través de la religión, incluso más que a la fuerza. Entonces se unen y hacen un equipo. Y ese equipo, un equipo como ese fue que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la iglesia no se une con el Estado. No se une con los políticos. No hace acuerdo con ellos. No recibe dádiva de ellos con la intención de tener votos. No. Nosotros tenemos una comisión de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí estamos comprometidos. Amén. Cuando se predica la palabra, ¿sabe qué pasa? La gente se convierte. La gente comienza a cambiar. El pecador comienza a arrepentirse de los pecados y con esto hay pérdidas. Hay pérdidas. Ya los bares no venden el alcohol porque la gente se convierte y ya no sigue bebiendo. Ya no hay prostitutas porque ya no hay mujeres así cuando se convierte la gente. Los cigarrillos no se venden. Hermanos, muchas veces hay negocios que se arruinan por el evangelio. ¿Sabe usted? Porque el evangelio tiene poder. Cambia, transforma. Usted tiene que creerlo, hermano. Por eso no puedes dejar de cumplir la comisión que Dios te ha mandado. No lo puedes dejar de hacer. Comprométete. Vamos a la Biblia, a Hechos 19:23. Porque todo lo que digo quiero que sea documentado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde lo dice? Los negocios se caen. Hechos 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Acompáñenme. 19:23. ¿Alguien lo tiene? Hubo en aquel tiempo hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis? De este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Está entendiendo, hermano? 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermano, los negocios se caen con el evangelio. Se caen. Y es increíble que cuando se está predicando hay gente con esos intereses que dice: yo tengo que evitarlo, y se oponen. Y si lee la historia más adelante en su casa, sabe que fue un alboroto grande y lo maltrataron y lo persiguieron y tuvo que escaparse. De hecho, en ocasiones lo apedrearon para echarlo de la ciudad porque se está predicando. Eso se ve en el día de hoy, hermanos. Hay lugares en Chile que tú no puedes predicar. Los gobiernos te sacan porque no conviene, daña negocios, arruina sistemas. Por eso es que los gobernantes y religiosos, hermanos, se ponen a una en contra del evangelio. Tenemos que estar preparados. Ya
No se va a vender alcohol ni drogas, porque la palabra de Dios se está predicando. Y aún en las tinieblas se acaba la brujería y la hechicería. Ya nos vamos a donde Lolita para que nos lea la taza. Le vemos la taza y nos la lee. Oh, yo veo aquí que en 3 meses te sacarás la loto. Y vamos, y dime, hijo, y yo quiero saber dónde mi papá guardó el dinero para cogerlo yo. Y vas a los brujos ahí. Ya eso se acabó. Ya se acabó porque la gente cambia a través del Evangelio. No quiero ya a otros pasajes, pero saben la muchacha que adivina. Aquella que cuando Pablo estaba predicando, se impacientó Pablo, dijo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Hablamos de esto hace 2 miércoles. Porque cuando el Evangelio llega, produce un cambio. Hay libertad. Amén. Así es. Y el Evangelio produce celos. Muchos celos, aún de los religiosos. Aquí estos hombres les molestaba que el Evangelio se estuviera predicando. Los sumos sacerdotes crearon ese celo en sus corazones y no quería que el Evangelio fuese predicado. Y es con lo que nos encontramos. Incluso iglesias con iglesias se enojan y se sienten celosas. Amén. Y comienzan a atacarse unos con otras. Hermano, esto sucede, esto es así. Y tenemos que estar preparados porque habrá este tipo de oposición. Vamos a nuestro texto base, capítulo 4 otra vez. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis dicho vosotros esto? Celosos. Celosos, no les gustaba cómo la palabra estaba corriendo y estaba siendo glorificada. Yo le hago una pregunta, ¿con qué autoridad nosotros predicamos el Evangelio? Con la autoridad de Cristo, amén. Lo leímos en Mateo 28. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, y en otros lugares, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, somos llamados y enviados, comisionados por el que tiene la autoridad y la potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Así que vaya con la confianza que aunque se opongan, Dios está contigo. Amén. Y se va a oponer la gente, pero Dios está contigo. La victoria está asegurada. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Así que cuando alguien demande de ti y te ponga en vergüenza, debes estar preparado. Hay algo con lo que también tú tienes que comprometerte. Y es estar seguro de estar lleno del Espíritu Santo. Para hacer la obra de Dios es preciso hacerla a través del Espíritu Santo. Amén. El versículo 8, podemos leer todos juntos, dice, entonces Pedro, todos juntos, leanlo. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Ahí nos paramos. Llenos del Espíritu Santo. La semana pasada estábamos hablando y tocó hablar qué es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, la cual Jesús prometió para estar con nosotros para siempre. Amén. Pero aquí hay un factor diferente. Aquí habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y hay mucha confusión con esto. Y quiero tener mucho cuidado porque mi intención es nunca ofender ni llamar ignorante a nadie, sino nos enfocamos en lo que dice la palabra de Dios y le enseñamos con amor para la edificación del pueblo de Dios. Y yo quiero aquí decir lo que no es la llenura del Espíritu Santo, porque puede haber confusión. Lo que no es la llenura del Espíritu Santo no es caer en un éxtasis por un clímax emocional en la presencia de un culto.
No es eso. Venimos a adorar, a alabar a Dios y eso se siente bien y da gozo cantar al Señor. Y usted debe sentirlo y estoy de acuerdo con eso, gozarse, pero no permitir que las emociones le jueguen a usted un papel que después no sabe lo que está haciendo. Eso no es el Espíritu Santo. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. No es una alabanza de una manera desenfrenada por causa de los instrumentos de la iglesia. No es tampoco el brincar, saltar y quizás, porque a veces somos enseñados así. No es que te toquen y te caes para atrás. Eso no es llenura del Espíritu Santo. No lo vemos así en la Biblia. No es hablar en otros idiomas o en otra lengua. Y yo sé que ustedes no son hermanos, son entendidos. Estoy hablando de los queridos hermanos pentecostales que lo hacen de esa manera. Que con amor usted debe enseñar, no competir con ellos, ni acusarlos, ni hacerse usted el arrogante porque usted cree que sabe más Biblia que ellos. No. Hay hermanos pentecostales que adoran a Dios en espíritu y en verdad también. Amén. Y los conozco personalmente y los respeto. ¿De acuerdo? Pero ahora, cuando nos vamos a la palabra de Dios, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? Vemos que es de otra manera y es diferente. La llenura del Espíritu Santo consiste en ceder el control total de tu ser a Dios. No es una llenura como que tú tienes un vaso y te lo bebes de agua, y ya me llené de agua, así me lleno del Espíritu Santo. No se trata de eso. Tú tienes todo el Espíritu Santo en tu corazón el día que te arrepentiste. Amén. Ahora, el asunto es que tú dejes que el Espíritu Santo controle tu vida al 100%. Amén. Eso es una cosa diferente. Y se los voy a explicar mejor. Vamos a Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24. Y ya arranqué, como que estoy ya emocionado. Perdónenme. Efesios 4, que lo tenga, dígame. Y vamos a notar algo importante aquí en esta enseñanza. Dice del 22 al 24. ¿Lo tienen, hermanos? Quiero que pongan sus ojos allí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del ¿qué? Del viejo hombre. ¿Y cuál es la característica? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23. Y renovados del ¿cuál? Nuevo. Creado, y renovados del espíritu de vuestra mente, y vestidos, versículo 24, todos juntos. Creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad. De modo, hermanos, que cuando tú te conviertes, entregas tu vida a Cristo, hay dos naturalezas viviendo dentro de ti. La naturaleza vieja, pasada del viejo hombre carnal, y la nueva naturaleza a la imagen de Cristo Jesús. Y en Efesios dice que estos dos se oponen para que no hagas lo que tú quieras. No puedes tener las dos juntas al mismo tiempo. Una de ellas es la que te va a controlar. Una de ellas es la que te va a dominar. Es la que tú le vas a ceder. Una de ellas es la que tú vas a quedar en ese día. Y todo va a depender de qué, hermanos, de cuál alimentes más. Si tú lo que alimentas es tu carne, entonces la carne es la que te va a controlar. Va a controlar lo que dices, lo que piensas y lo que haces. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Aún siendo cristiano, teniendo el Espíritu Santo de Dios por dentro, tú puedes actuar como una persona carnal que está conforme a los deseos engañosos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces la llenura del Espíritu Santo es permitirle a Dios obrar en ti para la gloria de Cristo. Es el poder de Dios para servir, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es estar bajo esa influencia de Dios. Y es algo maravilloso y bonito. Si te pasas viendo Netflix, no vas a alimentar la parte espiritual. Ahora sale una novela ahí que dice, como lo busqué en internet para decirlo. Dice aquí, ¿cómo fue que yo la busqué? A ver, ¿cómo se llama la novela? Usted sabe, hermano, dígame. Una novela nueva de Televisa. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Perdona nuestros pecados. Oye, una novela.
perdona nuestros pecados. No sé, solo la Biblia en Televisa que va a salir y otras más que van a salir a mitad de año. Si ves las novelas no te vas a llenar de Dios. Mencionaron el miércoles la Rosa de Guadalupe. Y eso es, hermano, eso es tremendo entre los latinos. En serio. Eso es lo que te va a hacer sensible a las cosas emocionales, seculares. Pero no te va a llenar del Espíritu Santo. Jóvenes, si lo que te pones a ver a Bad Bunny, otra vez Bad Bunny, lo que vas a estar es no sé cómo quedarse, es como se está levantando y la gente lo que está levantando ahora. Hermanos, en serio, lo que tú alimentes, lo que tú metes a tu mente, a tu corazón, lo que tú inviertes tiempo, es lo que te va a producir tu conducta. ¿Sabía usted eso? En serio. A mí no tengo que prohibirle muchas veces ver ciertos dibujos animados, muñequitos. No me vas a ver eso. No. Cuiden a sus hijos. Decía yo que vivimos en un mundo perdido que está en oposición al Evangelio. Y usan caricaturas, aún a los infantes, para irles preparando la mente a alejarse de Dios. Tenemos que estar atentos a eso, Esto no es un juego, esté atento, no deje a sus hijos solos, viendo televisión en el computador. Saque la televisión de la habitación. Porque yo estoy viendo un documental, y cuando tú sales la puerta, cambia. Esos son los muchachos. A veces voy escondidito así, ¿qué está viendo Joshua? Porque él sabe cuando estoy bajando el basement. Y esa madera siempre suena. Y me descubre. ¿Cómo puedo ser lleno, hermano, entonces del Espíritu Santo? Invirtiendo tu tiempo, alimentando tu mente con la palabra de Dios. Alimentando tu mente con la palabra de Dios. Eso es como una combinación. Porque cuando, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos y cantamos. Esa dinámica nos va llenando de nuestro Dios. E invertimos tiempo. Me da mucha pena a cristianos que no oyen buena música cristiana. A veces oyen música y ni siquiera hablan de Cristo Jesús, llenando su mente de otra cosa. Me encantan las alabanzas que son cantadas, la Biblia cantada, me encanta eso. Los himnos me encantan, me llenan, me acuerdan la doctrina, me acuerdan las enseñanzas, los principios de la palabra de Dios. Y es una bendición, porque nuestros niños se la aprenden la Biblia cantada. Eso es una bendición de Dios. Y va llenando nuestro corazón de ella. Y eso es lo que vamos a producir. Lo que tenemos, lo que nos alimentamos, lo que oímos, a lo que nos exponemos. Eso es lo que nos alimenta. Por eso debemos venir a la casa de Dios siempre que las puertas de Dios estén abiertas. Amén. Siempre. Los miércoles no dejes de venir a la casa de Dios. Hay palabra de Dios y te vas a alimentar. Amén. Cada vez que se abra la oportunidad, venga y aliméntate. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo? Yo no quiero inventar nada, sino que todo venga de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los que estaban llenos del Espíritu Santo en la Biblia? Hechos 2:41. Vamos a comenzar por allí. El mismo día de Pentecostés. El mismo día cuando vino ese estruendo. Hechos capítulo 2. Vamos a entenderlo despacio. Estamos bajo el tema comprometidos. La gran comisión, comprometidos con Cristo Jesús. Comprometidos con la llenura del Espíritu Santo. El versículo número 4. 2:4. 41. Perdón. 2:41. No, es que está junto aquí y paré la coma. Es 2:4,11. Perdónenme, hermanos. Hechos 2:4. Dice. Bueno, voy a leer desde el principio para dar contexto. Cuando llegó, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, un sonido grande, de como un viento recio que soplaba.
el cual llenó la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, idiomas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comienza a mencionar todos los países de esas lenguas donde hablaban. Se entendía. Se entendía. No era una cosa que no se podía entender. No era ababachú, ababachá. No. Era un idioma que se entendía. Perdonando a los hermanos pentecostales o visitantes. Y lo dice. La multitud estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Era entendible. Ahora, ¿qué era lo que hablaban? ¿Sabe lo que hablaban? Versículo 11, para no leerlo todo. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 11. Cretenses y árabes. ¿Qué se le oía? Las maravillas de Dios. ¿Entiende lo que es? El Espíritu Santo, cuando una gente está llena del Espíritu Santo, lo que habla es las maravillas de Dios. No es otra cosa. Las maravillas de Dios. Hechos 6:8. Hechos 6:8. Y vamos a brincar al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Y Esteban, lleno de gracia. ¿Y de qué? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Brinque al 10. Pero no podían resistir. ¿Con qué? ¿Con qué hablaba? Hermanos, cuando tú lees el capítulo 7, es un resumen completo de la obra de Dios del Antiguo Testamento, dado así en 10 minutos. Eso solamente es posible siendo llenos del Espíritu Santo. Lucas 1:41, ahora sí. Lucas 1:41. Lucas 1:41. Muchachos, estoy predicando. Perdón, hermanos. Lucas. Tremenda la palabra de Dios, ¿eh? ¡Wow! Estoy emocionado. Nos vamos a la una de aquí. No, estoy bromeando. Lucas 1:41 y 42. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue. ¿Y qué hizo ella en el 42? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién era que estaba en el vientre de María? Es lo que hace el Espíritu Santo, es exaltar a Jesucristo. Amén. Exaltar a Dios. Amén. No hay llenura del Espíritu Santo para exaltarse a sí mismo. Amén. Como hacen muchos que piensan que con el Espíritu Santo quieren sanar a otros y la gloria es para no, es para Dios. Amén. La gloria es para Dios. Cuando vamos a nuestro texto base, cuando Pedro se llenó del Espíritu Santo, lo que dijo fue: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Búscalo, versículo 9. Y mira lo que comenzó a decir: ¿a quién le dio la gloria? ¿Y a quién exaltó? ¿Y qué fue lo que dijo? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, fue un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Está respondiendo a la pregunta: ¿con qué autoridad y bajo qué nombre tú haces esto? Vamos a ver, lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que todo lo que vemos en la Biblia lo tiene, la llenura. Versículo 9, porque hoy puesto se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sean notorios a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Que les estaba predicando el evangelio al mismo Sanedrín, increíble. A los religiosos, a los que supuestamente tenían el conocimiento de la verdad, les estaba predicando de Jesucristo. Amén. Procura ser lleno del Espíritu Santo para que hable de Cristo a la gente. Amén. Qué lamentable que a veces no hablamos y no usamos ese poder
que Dios nos da para convencer a otros. Tienes que comprometerte a llenarte de Dios, alimentarte. Porque cuando venga la crisis, la oposición, debes estar fuerte. Porque te van a aplastar. Y no es que Dios pierde o no te da victoria, es que si tú no canalizas el poder de Dios bien, entonces vas a pasar vergüenza. Hermanos, comienza a hablar en el nombre de Jesucristo. Comiencen a decir las maravillas que ha hecho Él. Comienza a hablar de la resurrección de entre los muertos. Jesús resucitó, amén. Él se levantó de los muertos. Él no está muerto, Él vive. Él está vivo, Él se levantó. Su tumba está vacía. Y debemos hablarle a la gente llenos de este Espíritu Santo, dejándonos controlar por Él. Pero necesitamos su palabra para tener esta información. Y la forma de tenerla es leyendo, estudiando y viniendo a la iglesia a recibir enseñanza de la palabra de Dios. Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vuelve el 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro medio de salvación. No hay. Jesucristo y solo Cristo. Solo Cristo. No hay más allá que Él. Hermano, no importa quién se te ponga delante. La capacidad que pueda tener. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, Dios te capacita. Y Dios te habla. Y a veces Dios usa a quien menos tú piensas. A veces nos intimidamos porque hay filosofías del mundo que de verdad tienen un argumento que tú dices, Dios mío, ¿cómo yo contrarresto esto? Dios te va a dar palabra. No estés discutiendo. Presente el mensaje de salvación. Punto. ¿El hombre es pecador, sí o no? Sí. Y no importa lo sabio que sea, los títulos que tiene, los recursos que haya acumulado, el hombre es pecador. No se puede salvar a sí mismo. Las obras no te pueden salvar. Eso todo el mundo lo sabe. Mucha gente quiere ser moralmente buena y piensa que cuando hay cosas que no la han llevado a la cárcel, entonces se siente un héroe. Pero no, el hombre es pecador, no se salva a sí mismo y no puede hacer nada para cubrir su salvación, cubrir sus pecados. Solo en el nombre de Jesús está la salvación y la redención de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hablar y decir. Versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué les reconocían? Que habían estado con Jesús. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo, pero hay algo importante en la cual tú te tienes que comprometer. Y es a pasar tiempo con Jesús. A desarrollar una comunión íntima con Él. ¿Quiénes eran los discípulos que estaban aquí? En la historia. Pedro y Juan. ¿Eran cercanos a Jesús? Increíblemente. Increíblemente. En todas las cosas muy personales con Cristo, ahí estaba Juan y Pedro. Y aunque Pedro lo negó y lo atacamos al pobre Pedro, sin embargo estuvo allí, siempre con su Jesús. Amén. Fue el único que fue y entró a donde lo estaban crucificando. Nadie estaba ahí, estaba él, el que lo negó era el que estaba ahí a la leña. Quizás por la expectativa de que hicieran los libros. Quizás eso era lo que quería. Porque era bien recio el hombre. Era bien recio y tenía una espada todo el tiempo. Y cuando llegó, ¿quién fue que sacó la espada para defender a Jesucristo? ¿Quién? Fue Pedro. Que la idea era como que fue a cortar una orejita. No fue a cortar una orejita, fue que le tiró a la cabeza y el hombre se abajó y le rozó y le quitó la oreja. Y una comunión, hermano, no es que usted tenga una comunión con Cristo así para quitar la cabeza a alguien. No me malentienda.
No es que tenga un arma aquí, una pistola, por si acaso al pastor le pasa algo, yo... No. Lo que digo es la cercanía que tenía Juan y Pedro con Jesús. ¿Tú tienes esa cercanía con Cristo Jesús? Debemos cosecharla. Levántate por la mañana temprano y que lo primero que sea, gracias Dios por este día. Amén. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a tu gracia. Amén. Arrodíllate, busca a Dios. No solo en la mañana, si tienes un break en el trabajo, eleva tu corazón a Dios. Si estás en angustia, busca a Dios. Si estás alegre, busca a Dios. Canta alabanza. Busca a Dios. Si tienes una relación con Él, es tu amigo. No lo hagas de una manera religiosa para hacerte callar la conciencia de que, bueno, yo oré hoy 5 minutos. No, es una relación que yo le hablo a Él, mi interioridad. Y dice la Biblia, vamos allá, Mateo 6. Pase tiempo de calidad con Dios en secreto para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Una vida íntima. Mateo 6 nos enseña cómo hacerlo. Jesús mismo nos enseña. Amén. Mateo 6. 6. Mas tú, cuando ores, todos juntos, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre. Padre que ve en secreto, te comenzará en público. Ten una vida en secreto con Dios. Tú vienes. Hay cosas que yo le digo a Dios que no le puedo decir a mi esposa. Amén. Lo siento, es una relación personal con Él. Yo no voy a hablar con ninguno de ustedes lo que yo hablo con Dios. Ni ustedes hablen conmigo, por favor, los que solamente hablan con Dios. Y con su mediador Jesucristo. Amén. Tenga una relación íntima con Él. De verdad que sí. Como resultado de esa comunión y esa cercanía, vamos al texto base, perdón que lo tengo jugando. Hechos 4. Vamos a analizar ese verso otra vez, versículo 13. ¿Cómo percibieron los del Sanedrín, los sacerdotes y los gobernantes que Juan y Pedro habían estado con Jesús? ¿Cuál era la característica? A ver, que se notaba que tenía una comunión íntima con Dios. A ver, lea el versículo, léalo. Viendo el denuedo. Amén. Por el denuedo que tenía. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no era que eran brutos, y que no eran pocos inteligentes, no, era que no tenían el entrenamiento para pararse enfrente de un Sanedrín o de un palacio de justicia. Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El denuedo que ellos tenían para hablar fue lo que los delató. No, es verdad que están con Cristo Jesús. De la forma que hablan y la forma con la que se expresan y con la que se conducen, realmente estaban con Jesús. Yo pregunto, ¿la gente puede decir eso de nosotros? ¿Hablamos palabras que edifican o maldecimos? ¿Decimos malas palabras o buenas palabras? ¿Edificamos a los oyentes cuando nos oyen o no? Y no es una reprensión, hermanos, es una manera de que reflexionemos. Amén. Porque cuando estás interiorizando con Dios, todas esas cosas cambian y los que nos rodean lo ven. ¿Qué tú tienes diferente hoy? ¿Qué te pasa? Por eso que te digo que el asunto no es salir de la iglesia y cumplir con Dios y afuera estar maldiciendo en la casa. No. Pasa tiempo de calidad con Cristo Jesús y eso te cambia. De nuevo significa en griego seguridad, pero en griego es parresía, que es la confianza y el coraje inspirados por el Espíritu Santo para hablar a pesar del peligro y la amenaza. Es esa seguridad y esa valentía al momento de enseñar. Y Dios capacita para eso. Y a veces estamos en situaciones que nos da temor y vergüenza. Y estamos enfrente de alguien que no queremos ofender, pero está fallando contra Dios. Y tenemos que decirle con valentía de nuevo, eso está mal. Amén. Juan tenía la llenura del Espíritu Santo y le dijo a Herodes, al rey, no te es lícito tener la muerte de tu hermano. Y es la valentía Amén. de decir lo que Dios dice.
Aunque me vuele la cabeza, tengo que hacerlo. Estos hombres eran de verdad puestos para ser asesinados. De hecho, ¿cuál fue el primer mártir por predicar el evangelio? Esteban. Y de los apóstoles, ¿cuál fue el primero que fue asesinado por predicar, que se les intimó que no lo hicieran? Jacobo, muerto a espada, lo mataron también, porque les intimaron: no prediquen este nombre. Pero el denuedo, hermanos, es que tú no puedes dejar de decir lo que has visto. Y ya me adelanté al punto que venía siguiente. ¿Eres realmente creyente? Debes comprometerte con Dios y con Cristo Jesús a la obra. Amén. Y es mi deseo en esta mañana animarte a obedecer a Dios. De aquí el versículo, ya para ir terminando. Versículo 19. Mas Pedro y Juan, cuando lo intimidaron, porque el 18 dice: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios o a vosotros antes que a Dios. Vamos a tener que elegir un día a quién vamos a obedecer. Yo te pregunto, ¿quién o qué te está evitando comprometerte con Cristo? A ver, ¿quién? Piénsalo, no me tienes que decir. ¿Hay algún trabajo que te evita venir a Cristo Jesús? ¿Hay alguna cosa que te impida? ¿Hay alguien que te está impidiendo una relación? ¿Un trabajo? ¿El amor a la fama y el dinero? ¿Qué te está evitando comprometerte con Cristo Jesús? ¿Quién te está intimidando? Tenga mucho cuidado, porque dijimos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no le gusta lo que se está haciendo en las iglesias. Por más que se detenga el evangelio, no se detiene, sigue creciendo. Amen. Y más gente se sigue convirtiendo, porque la obra de Dios no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús, que murió por nosotros. Entonces tenemos que tener la valentía. ¿Estamos de parte de Dios o estamos en contra? ¿O obedeciendo a Dios o obedeciendo a los hombres? Tenemos que decidir poner prioridad. Amen. Ya me dan unos 5 minutos más. La iglesia, hermanos, es como, y lo voy a poner así para que lo puedan entender, es como una institución secreta que envía a una persona a un lugar para una tarea determinada. Si quieren agarrar a un delincuente que está en una universidad, mandan a un muchacho joven, se inscribe en la universidad, coge las clases, tienen que sacar buena nota, tienen que hacer amigos, pero el objetivo de eso es estudiar. ¿Principalmente es estudiar? No, él tiene un objetivo principal: inmiscuirse y meterse ahí para agarrar a la persona que están buscando. Y lo hacen de una manera tremenda. ¿Qué pasa si se requiere de la institución que él vaya y hay una reunión en la universidad? ¿A cuál de las dos va a ir? ¿A la reunión de la universidad o a la reunión de la institución que lo envió a hacer un trabajo especial en la universidad? A la institución que lo envió. Hermano, nosotros somos miembros de la iglesia, ¿amén? Y cuando vas al trabajo, no es que tú fuiste allá para hacer dinero. Dios te puso ahí para un propósito especial y ganar a esa gente para Cristo, ¿amén? Para eso te comisionó, por eso te abre la puerta a estar ahí. Cuando te mudas, no es una casualidad, es que Dios te llevó ahí para ganar a la gente de allí. Pero tú tienes que venir a reportarte a la institución, ¿amén? Y retroalimentarte. Y de esa manera entonces ya yo no voy a la universidad, ni al trabajo, ni a los lugares donde voy, porque yo tengo a quien responderle, a alguien que me comisionó y la cual yo me comprometí. Amen. Y eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos reunimos para tener comunión y alimentarnos para salir allá afuera a un propósito: ganar a los perdidos para Cristo Jesús. Amén. Te animo de todo corazón a que te comprometas con Cristo. Como dicen los apóstoles en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Da tu testimonio también de cómo Dios te salvó. Yo te hago una pregunta. Cuando Cristo le dijo al ciego: mira, no lo digas, ¿él se cayó?
Hermano, es que tú no puedes callar lo que Dios ha hecho contigo. Amén. No puedes. Es que me sacó de un lugar, de un pozo, un lodo cenagoso, por su gracia y por su amor. ¿Cómo me quedo callado? Tengo que decirlo. Hermano, no te calles. Decía el hermano el miércoles enseñando, antes había que instimarles para golpearlos, para que no hablaran. Ahora tenemos que golpearlos para que hablen. Los cristianos quieren hablar de su Dios. A lo mejor es que no lo tienen todavía y no lo han descubierto. Porque hay gozo en el corazón cuando Dios nos salva. Amén. Hay gozo. El leproso contó quién lo limpió. Hermano, tú tienes que contar. Nosotros debemos predicar quién nos salvó. Quién nos salvó y traerlos. Es mi deseo, hermanos, invitarte a comprometerte con la causa de Cristo Jesús. Y un día te presentarás ante Él con gozo y alegría, no con vergüenza, de que cumpliste lo que se te encomendó. Cada cabeza inclinada y cada ojo cerrado, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Nos llamas a la atención cuando nosotros en una parte estamos fallando tan vital, cuando este mundo está tan perdido, cuando este mundo está tan al opuesto contigo. Y muchas veces nos quedamos callados y no decimos nada. No nos comprometemos a servirte, a predicar, a hacer de bendición a otros, Señor. Ayúdanos, aviva nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que nuestra carne muchas veces nos gana, nos da pereza. Ayúdanos, aviva nuestra alma. Inclina mi corazón, nuestros corazones a tu palabra, a cambiar la manera de pensar, a dedicar tiempo a ti, a tu palabra, a la oración, al alimento del alma, para ser llenos del Espíritu Santo, para poder hablar tus grandezas y tus proezas. Oh Padre, ayúdanos. Es un llamado especial. Amigo que no conoces a Cristo Jesús, nosotros estamos comprometidos a predicar el Evangelio, a darte una buena noticia, que a pesar de que eres pecador, Cristo te ama y no quiere que te pierdas. Has venido en esta mañana para recibir un mensaje, y este mensaje es que Jesús te salva, perdona tus pecados y quiere librarte del mal. Hay alguien que está entre nosotros que dice, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero creer en Cristo para tener la seguridad de la vida eterna, estar seguro a dónde va mi alma cuando yo muera. Hay alguien que dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo he estado batallando, Dios me ha estado llamando, pero yo he estado siendo necio y no estoy escuchando. Hay alguien que dice, hoy yo quiero escuchar y dar mi paso de fe, entregando mi vida a Dios. Hay alguien, decía al principio que hay un gozo cuando uno se arrepiente, porque entonces la vida tiene sentido y nos damos cuenta que moraremos con Dios por la eternidad y que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te falta esa paz? Tienes todo, pero te falta algo, ¿verdad? En tu corazón. Esa paz que solo Dios puede dar. No te vayas sin Cristo. Habla con uno de nosotros. Queremos ayudarte. Queremos buscar la forma de que realmente seas parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue, Señor, añadiendo a esta iglesia los que han de ser salvos. Y sigue con este avivamiento que se está persiguiendo. Esto grande que tienes para esta iglesia de Nuevos Padres. Señor, sigue guiándola, porque la obra es tuya, es solamente tuya. Oh Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, con la palabra atesorada en nuestros corazones, para tomar la decisión y así comprometernos contigo. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense y vayan con bien a sus hogares.